Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. El viernes terminábamos la jornada con una impresionante marcha de antorchas en la provincia de Jujuy. No solamente en San Salvador de Jujuy, donde algunos cálculos hablan de más de 30.000 personas en la calle, sino también en todos y cada una de las localidades de la provincia. Las imágenes que llegaban de San Pedro, de Libertador, de La Quiaca, Monterrico, era ya no solo la docencia en la calle, sino también se empezaron a sumar otros trabajadores del Estado. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Un decreto absolutamente infame, porque es un decreto que tiene que ser refrendado después por la legislatura provincial, que directamente le pone un límite absoluto a cualquier protesta social. Para que ustedes se den una idea, en este decreto no se puede ni siquiera protestar en la vereda o en el medio de una plaza, porque para el gobierno eso es invadir el espacio público, y esto lo pongo entre comillas porque lo dice Morales, generar temor en la sociedad. ¿Cuál fue la respuesta de los trabajadores? Una marcha hoy a la mañana en esta ciudad, otra marcha también absolutamente multitudinaria, y la expresión de distintos gremios que hasta ahora venían en silencio, como por ejemplo la CGT, inclusive algunas centrales a nivel nacional, como es el caso de las 62 organizaciones o la propia CTA. Para hablar de esto y todos estos temas que tienen que ver con el nivel de conflictividad que hay entre el gobierno de la provincia y los trabajadores del Estado, fundamentalmente los docentes en la provincia de Jujuy, hemos convocado hoy a un verdadero experto en estos temas, porque es un experto a nivel internacional. Fue asesor del sindicato español Unión General de Trabajadores, fue secretario de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín, asesor del gabinete del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Felipe González en España, ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de Carlos Menem, y también se desempeñó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, siempre en cuestiones que tienen que ver directamente con los trabajadores. Me estoy refiriendo al doctor Armando Caro Figueroa. 15 segundos y estamos con él vía Zoom. Seguimos en esta sobremesa y ahora sí, los saludamos. Armando, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto. Armando, ¿cómo entendemos que en pleno siglo XXI, año 2023, donde la humanidad amplía los derechos a los ciudadanos, en la Argentina y puntualmente en Jujuy cada vez se van restringiendo más? En Salta, también he vivido en Salta una experiencia parecida hasta hace muy pocos días. El primero que hay que decir es que hay situaciones que fuerzan a la protesta. Básicamente, las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, que se deterioran por la inflación, etc. Y en consecuencia surge protestas que tienen diferentes modos de ejecutarse, buscando abrir diálogos que a veces están cerrados, buscando sensibilizar a gobiernos que no están sensibilizados con los problemas, y esto genera, vamos a decir, malestar en los ciudadanos que normalmente circulan por las ciudades. Entonces, un gobierno que tiene problemas, por el caso de Jujuy, el de Salta o incluso en otras provincias, lo que tiene que tratar es de hacer compatibles los dos derechos. No puede eliminar uno, en este caso eliminar el derecho a protestar o restringirlo hasta el extremo, para privilegiar otros derechos. Es decir, su responsabilidad dentro del marco de la Constitución argentina y de los tratados internacionales, sobre todo los de la OIT, su responsabilidad es armonizar el ejercicio de estos derechos. Y yo leí, en fin, no conozco a fondo el ordenamiento jujeño, pero sí leí el texto y me da la impresión de que avanza demasiado
sobre el derecho a la protesta, ¿no? Está, digamos, muy pegado a reprimir la manifestación. Y los trabajadores, en este caso, se manifiesten, ¿no? Armando, a ver, y usted habla de armonizar, ¿no es cierto? Y sin embargo, el gobierno de Gerardo Morales emite un decreto este fin de semana donde literalmente restringe toda posibilidad de protesta o de reclamo, independientemente de la legitimidad del mismo. Sí, sí, efectivamente, eso es lo que yo leí de primera impresión, es que el gobierno de Jujuy, en este caso el señor gobernador, al decretar, en lugar de buscar una armonía entre los dos, que muchas veces no es fácil, pero existen modos, en lugar de buscar esa armonización, dice, no, aquí hay prioridad absoluta para el derecho a circular y en consecuencia no se puede hacer protestas que alteren este derecho. A mí me parece que eso es un error, además de que viola tratados internacionales, y lo que el gobierno debiera de hacer, antes de pensar en regulaciones que apelan inmediatamente a la intervención policial, es crear organismos de mediación independientes, que no existen en Salta y imagino que no existen en Jujuy, para que cuando surja el conflicto, los trabajadores no se encuentren con un ministro de Trabajo o con un secretario de Trabajo que depende del gobernador, sino se encuentren con un colegio de mediadores, una comisión de mediación que sea independiente y que pueda de alguna manera escuchar a los protestantes, escuchar al gobernador y forzar o procurar un acuerdo, ¿no? Entonces, cuando eso no existe, con ese órgano independiente no existe, y uno está condenado a ir a un, digamos, un funcionario del gobierno, eso incrementa las protestas. Obviamente, si sabemos que ese señor que está ahí, por buena voluntad que tenga, no va a escuchar, no va a mediar de verdad, ¿no? ¿Este decreto es inconstitucional según su punto de vista? Bueno, a mí me parece que sí, porque avanza de un modo extremo, digamos, sobre el derecho a la protesta. Es que el derecho a protestar es lo que hace a la vida democrática. Es imposible que haya una democracia plena si se cierran los caminos a la protesta, no solamente de los trabajadores, de los ambientalistas, de la gente que pide justicia, la gente que reclama derechos no atendidos. Entonces, si un gobierno limita ese derecho, lo restringe, lo penaliza, lo condena, hay unas cosas que me llamó la atención en el decreto jujeño, es que si un funcionario público protesta va a ser despedido. No puedo creer que eso pueda entrar en normas jurídicas, porque va a ser despedido por algo que ocurrió lejos de su centro de trabajo, fuera de su horario de trabajo, y entonces lo pillan en una manifestación y ahí nomás fuera del empleo. Eso no se puede hacer. Me parece que eso es quizás una situación extrema que habrá que revisar. O sea, los gobiernos están, mire, de aquí a todos los gobernadores les cuesta retroceder, ¿no? Pero el gobernador de Salta tuvo que dar marcha atrás porque un reclamo, digamos, fuerte de los sindicatos y de varias organizaciones le hicieron ver que esa norma, la salteña, era contraria a la Constitución. Y el gobernador en 48 horas vetó más de la mitad de la ley y abrió en una instancia de diálogo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque además de todo, un decreto como el que yo leí, el de Jujuy, no va a resolver los problemas. Es decir, no es que las protestas van a menguar o se van a apaciguar porque salga un decreto. El boletín oficial no va a resolver el problema. Claro, a punto tal que hoy la respuesta de los trabajadores, y ya no solo los docentes, se sumaron municipales, trabajadores de ATE, de la CTA, enfermeros, médicos, la respuesta a ese decreto estuvo en la calle hoy en San Salvador de Jujuy, donde otra vez una marcha absolutamente multitudinaria, eso sí, todo cercado por la infantería, ¿no? Permanentemente la infantería en una actitud hasta amenazante, si se quiere, con los trabajadores. Sí, esa desgraciadamente es una solución autoritaria, porque aquí pasó algo parecido. Aquí apareció una jueza en medio de un corte de ruta, ordenó a la policía que reprimiera y lo hizo. Y además, antes de eso y después de eso, amenazó a los huelguistas y a los que estaban protestando. O sea,
generar un clima de miedo o un clima policial es contrario a la regla democrática. Si el conflicto surge, hay que sentarse. Mire, el conflicto de Salta se resolvió, creo que se resolvió porque aquí todavía está un poco, hay algunos pequeños flecos abiertos, cuando el vicegobernador, obviamente el aval del gobernador, decidió sentarse él como un político y con los autoconvocados que no tenían personería jurídica ni personería gremial, y llegó a una coincidencia. Entonces, privilegiar la vía del diálogo, porque la gente no sale a protestar, abandona su familia, se arriesga, sufre todos los inconvenientes de una manifestación por ganas de molestar, sino porque tiene una situación que requiere una respuesta del gobierno y esa respuesta no llega. Entonces, tienen que protestar, ¿no? Ahora, Armando, ¿qué recursos tienen los trabajadores para tener las garantías suficientes de que ellos salen a reclamar por un salario digno? Le hago entre paréntesis, hay docentes en la provincia de Jujuy que cobran 60.000 pesos, 60.000. Ahora, ¿qué resguardos legales tienen los trabajadores que les garantice salir a protestar de una manera pacífica, marchando? Está bien, se corta el tránsito, pero están manifestando. ¿Qué garantías legales tienen? ¿Cuáles son los recursos que ellos pueden apelar? Además, en Jujuy no solamente si se corta el tránsito, o se dificulta el tránsito, o se ralentiza el tránsito, va a ser castigado por el Código Contravencional. Ahora, los recursos que hay, ya digo, no conozco los procedimientos jujeños, pero aquí en Salta tenemos una acción de inconstitucionalidad frente a la Corte, lo cual supone contar con una Corte independiente, en Salta no la hay, y luego intentar llegar o bien sea a la OIT, al Comité de Libertad Sindical, o bien sea a la Corte Suprema de la Nación, ¿no? Estos son los caminos que están habidos, y en Salta, mire, fue tal el rechazo que provocó el decreto, y primero un decreto, luego una ley aprobada en menos de una semana, que las centrales de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de todos los sindicatos de Buenos Aires repudiaron la ley, presionaron, y al final la solución vino dando marcha atrás, es decir, derogando ese decreto, que, insisto, no solamente era contrario a la Constitución, sino que no iba a resolver los problemas que se pretendía resolver. Era que la gente se quede en su casa, y si la inflación llega al 120, pues no pasa nada, y si llega al 130 tampoco. Entonces, dieron marcha atrás porque ese decreto era contrario a la Constitución y además incapaz de resolver el problema. Acá se presentaron algunos habeas corpus, ¿no? Algunos dirigentes gremiales se presentaron y presentaron habeas corpus para resguardar su integridad física, porque temían ser detenidos en la jornada de hoy. Claro. Sí, seguro. Además, este tipo de normas sanciona incluso a los promotores. En Salta, el decreto obligaba a que cada promotor firme, se individualice, obviamente a los 5 minutos iba a estar detenido. O sea, yo creo que el recurso de amparo es una vía idónea. Hay que encontrar jueces que tengan un único compromiso y sea con la Constitución y no con el poder de turno. Y en ese caso, en fin, se pueden, digamos, moderar o eliminar los efectos de este decreto, que va por mal camino. Lamentablemente, sí, tiene muchas cosas que yo creo, visto de lejos, de 60 kilómetros, estoy aquí cerca, que van bien, y entonces entrar por este camino que es diciendo, bueno, y mando, y aquí el que se mueve no sale en la foto, como se dice, no está bien. O sea, yo creo que el gobierno debiera de rectificar, abrir mesas de diálogo, porque lo que se suele hacer en otros países de mayor tradición democrática, etcétera, es buscar fórmulas de autorregulación de la huelga y de autorregulación de la protesta, ¿no? Son los mismos. Ningún trabajador quiere, que yo conozca, salvo que esté hiperpolitizado, quiere dañar al vecino que circula o a la ambulancia que tiene que llevar a un enfermo. No es esa la intención. Entonces, los sindicatos y otras ONG de otro tipo tienen esa capacidad de autorregular, de autolimitar la protesta para hacerla compatible con el orden jurídico
y para hacerla menos irritante respecto del resto de la ciudadanía. O sea, la autorregulación es una salida. La regulación autoritaria de un señor, generalmente que tiene ideas poco, digamos, republicanas, se sienta ahí con la lapicera y prohíbe esto y defiende el espacio público a su gusto y paladar, dice, si usted quiere mediación, vaya a mi oficina del mismo gobierno. Eso no va, ¿comprende? Acá, entre otras cosas, para argumentar este decreto, Morales dice porque puede generar temor en el resto de la población. Y acá le doy una opinión muy personal, Armando. Yo le tengo más miedo a la policía de Morales que a los manifestantes. Pues, es que efectivamente depende cómo se sitúe uno. A veces la policía es más peligrosa en algunos casos cuando está desbordada, cuando está, digamos, mal dirigida. No conozco el caso de tu provincia, pero yo creo que hay terminologías que usa ese decreto que son, digamos, poco rigurosas desde el punto de vista técnico, ¿no? Y toma partido por un lado. Si todo el que se manifiesta o mete miedo, o causa daño, o puede ser despedido, o puede ser inmediatamente removido por la policía, no es el lenguaje de una norma que cumple su papel, que es armonizar. El gobierno puede decir: el derecho de huelga o el derecho a la protesta o las manifestaciones no pueden poner sitio a una ciudad o poner un cepo a alguna determinada actividad, no puede bloquear una salida indefinidamente. Ahora, si la manifestación genera molestias o incomodidades, es parte de las cosas que tenemos que aguantar para vivir en democracia, cuando están bien hechas y bien reguladas. Entonces, lo que yo veo en la norma jujeña es que hay un exceso de regulación y ese exceso va en contra de un ejercicio incluso razonable del derecho a manifestarse, el derecho a protestar, ¿no? Ahora, acá también está apareciendo un fenómeno que lo vimos mucho en Salta, este fenómeno de los autoconvocados. Cuando los trabajadores no se sienten representados por la dirigencia sindical, comienzan a nuclearse entre sí. Es más, así nació, por ejemplo, en el gremio que nuclea a los educadores de nivel primario, ¿sí? Empezaron a autoconvocarse. Estos autoconvocados ¿pueden sentarse en una mesa de negociación salarial, por ejemplo? Bueno, este es un tema muy discutido aquí también y en muchos sitios, ¿no? El derecho a negociar colectivamente lo tiene cualquier grupo de trabajadores que se puede organizar de muchas maneras, porque la base del sistema es la libertad sindical. El sistema que impera a partir de los tratados de la OIT es un sistema de libertad sindical, libertad para afiliarse, para no afiliarse, para desafiliarse, para organizarse de una manera u otra, de modo tal que cualquier grupo de trabajadores tiene esa potestad. Obviamente, cuando en el sector hay un sindicato con personalidad gremial, ese sindicato, cuando firma, va a lograr la homologación que extienda el convenio a toda la actividad, ¿cierto? Claro. Pero esto no significa que otros grupos, simplemente inscriptos, por ejemplo, no puedan sentarse. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca esta situación, digamos, de competencia dentro de estructuras sindicales representativas? Provoca un ejercicio de control, digamos, de los trabajadores, que ni bien encuentran que lo que firmó el sindicato no se ajusta a sus reivindicaciones, va a salir a protestar. Entonces, a mí me parece que, aunque esto genera escozor dentro de los dirigentes sindicales con personería, que el sistema de autoconvocados, cuando expresa una disconformidad directamente vinculada al conflicto sindical, es legítima y es una especie de llamado a la democracia interna dentro del movimiento obrero. Así que me parece que entonces son los trabajos, así como cuando hay un conflicto de corte en calle, es el gobierno el obligado a restablecer la paz social, dialogando y no reprimiendo. Cuando hay un conflicto intrasindical, son los casos que deben revisar su estrategia para saber por qué. Una manifestación. Perdón, Armando, ¿una manifestación puede alterar la paz social? Porque el gobierno permanentemente habla de paz social. Dice, queremos preservar la paz social.
Pero una cosa es la paz social y otra cosa es la paz de los cementerios, ¿no? Claro, sí. Pero la paz social puede decir que nadie se mueva, ¿no? Pero mire, nosotros hemos pasado situaciones traumáticas con dictadura y todo demás. Aún así, cuando el dictador de turno decía que nadie se mueva, y había momentos que la gente se movía, ¿no? El Cordobazo y otras manifestaciones, protestas masivas, se hicieron contra despliegue de aparatos militares o policiales, en contra de legislaciones que se creía que iban a resolver el conflicto. Entonces, pero esa experiencia ya la tenemos asumida. Yo creo que ahora lo que corresponde en todo conflicto es privilegiar el diálogo, crear canales independientes de mediación, tolerar las manifestaciones y la protesta, y exhortar o pedir o esperar que aquel que protesta también haga un ejercicio, digamos, responsable de su derecho, ¿eh? Claro. Entonces, este sistema de jugando, cada uno asumiendo responsabilidades y procurando dialogar, se construye, porque la paz social hay dos maneras. Una paz social es fruto del diálogo, la coincidencia, que sea transitoria de determinadas medidas, y otra paz social es la que uno la intenta imponer a palos, que dura poco y además un costo enorme, político. Claro. A ver, también. Ahora, ¿puede haber paz social con docentes ganando por debajo de la línea de pobreza y debajo de la línea de indigencia? 60.000 pesos está debajo de la línea de indigencia. Sí. Vi los índices pequeños y comparados. No hay duda, o sea que por eso el gobierno tiene que decir, el gobierno podría decir, ¿no? Esto es una huelga política, lo que quieren es perjudicar a un gobierno que está gobernando, lo que fuere. Pero en este caso está claro que hay un sustento legítimo para protestar, o sea, pelear por mejores condiciones de trabajo, pelear por un mejor salario, ni siquiera por un salario que no pierda el poder adquisitivo respecto a esta inflación que tenemos, lamentablemente. No es poner en juego la paz social, no es abusar de un derecho, sino decir, mire, no tengo otra manera de mejorar mis condiciones de trabajo que protestando. Y por supuesto también sé que esa protesta al fin tiene que terminar en una conclusión, en un acuerdo. No hay ningún conflicto laboral que sea eterno y que no termine en un acuerdo, ¿no? Eso lo tiene que saber el gobierno y lo tienen que saber los sindicatos que protestan. Claro. Armando, le agradecemos mucho la deferencia que ha tenido en esta comunicación vía Zoom. Bueno, y lo esperamos a ver si viene a ver in situ lo que está pasando en Jujuy. Yo estoy muy cerca, yo estoy aquí en Vaqueros, o sea que tomo el camino y no sé, en una hora estoy por ahí, ¿eh? Muchísimas gracias, Armando. Que tenga usted buenas tardes. Bueno, muchas gracias, mucho gusto, ¿eh? Gracias. Acabamos de hablar con Armando Caro Figueroa. Hemos leído algunas de su expertise, ¿no? Me quedo con una de las tantas frases que dejó, que es imposible imponer la paz social a palazos. Usted nos habrá escuchado muchísimas veces decir que la única forma que cierra el modelo de gestión de Gerardo Morales es a palazos, no hay otra forma. Por eso hoy lo que vimos en Plaza Belgrano es una verdadera multitud de trabajadores, no solamente reclamando condiciones dignas de trabajo, un mejor salario, sino también ahora peleando por su libertad. Se habrán dado cuenta cómo este decreto infame de Gerardo Morales, lejos de tener a los trabajadores en sus casas, los llevó a los trabajadores una vez más a Plaza Belgrano. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.